De nuevo, bienvenidos a la presentación de este libro de Fernando Parra, Persianas. Quería agradecerle a Fernando que haya querido presentar este libro aquí y muy especialmente a Concha Olavarriaga, que ha sido un poco la que ha coordinado este evento y que ha logrado también que esté presente Luis Landero. Es un honor tenerlo aquí en nuestra casa, que es su casa, como saben. Así que nada más, luego los invitamos a compartir un brindis. Quiero invitarlos también porque veo caras que son nuevas. Todas estas vitrinas que hay por aquí arriba son el Museo del Escritor, que es una colección de objetos que pertenecieron a diferentes escritores de lengua española, y donde está Luis y donde estará Fernando próximamente. Y bueno, también editamos, acabamos de hacer, me gustaría que después la vieran también si les interesa, esta plaquette del museo en base a, porque también el museo tiene un archivo fotográfico, a esta foto de García Lorca, que es una foto muy desconocida de García Lorca disfrazado de marinero, con una plaquette que cuenta la historia de esta fotografía y demás, así que lo llamamos los opúsculos del museo. Si a alguien le interesa, por supuesto, contribuye al sostenimiento del museo y a la difusión de la actividad que hacemos. Así que nada más, yo no pregunté, cometí el error de no preguntar los órdenes, pero supongo que irás tú primero. Sí. Primero nada más. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer a Claudia y a Raúl su hospitalidad y la amabilidad que tuvieron incluso para cambiar la fecha, porque tuvimos un problema y como Fernando no tiene permiso más que el viernes, todo era mucho más complicado y aún así pues, hemos conseguido estar aquí. También quiero agradeceros a todos los que habéis venido a conocer el primer libro de Fernando, que va a ser un gran escritor, eso os lo aseguro. Sí, ahora es un buen escritor. Bueno, bien, bueno, que tú dices, bien. Ya. Pero se nota que va a ser un gran escritor, además de bueno, que ya lo es, desde luego. Yo voy a explicaros brevemente por qué estoy aquí como entre dos en este sitio. Que un día andaba yo por ahí curioseando por internet y entonces encontré este texto y haré solo un fragmento. Escritores noveles, abandonad toda esperanza. Después de leer a Luis Landero, cualquier cosa que escribáis os va a parecer un sucedáneo literario. La alegoría platónica de la caverna, el caviar de beluga de Mercadona, la burda estampa de vuestras aspiraciones, el ceomo de Borja. Entonces, es mejor no leer a Landero para no alimentar frustraciones, lastimeros ayes de impotencia, papeleras rebosantes y oleadas de suicidios, pues todo lo contrario. Nunca ha sido tan necesario como hoy para el escritor novel y para los no tan noveles leer a Landero, porque solo leyendo a Landero y a los otros grandes maestros de la literatura seremos capaces de decidir dar a la imprenta aquel libro del que nos sentimos tan orgullosos y que no pasa de deplorable pasquín para el autobombo y la tonta vanidad. Existen muchas maneras de entender la literatura, pero para mí hay un requisito que me parece insoslayable: la literatura entendida como arte. Ahí lo dejo. Así fue como yo conocí a Fernando, porque me pareció tan bonito y tan acertado este artículo que empecé a buscar para ponerme en contacto con él, di con su blog y le puse unas cuantas cosas y a partir de ahí pues ya nos llevamos carteando muchísimo tiempo, con gran intensidad. Y bueno, por eso quería yo estar aquí. Esto no lo sabían ni Luis ni Fernando, no se lo quise decir porque ayer Fernando me estuvo preguntando que cómo lo íbamos a plantear y le dije, bueno, yo tengo que estar en medio, sí, entre dos, pero no te puedo decir por qué. Qué misteriosa estás. Digo, bueno, ya la averiguarás. Y bueno, este, como sabéis, es el primer libro de Fernando. Se llama Persianas, que es un título precioso. Y habíamos pensado, Luis y yo, que lo mejor es que lo planteemos como un coloquio, que le preguntemos a Fernando todo lo que se nos ocurra, no solo a nosotros dos, sino a los que lo hayáis leído. Pero yo antes, como hago siempre la tertulia, voy a leer un poco para que flote por el ambiente la lengua, para que veáis, los que no habéis leído nada de Fernando, para que veáis cómo escribe. Y he seleccionado el comienzo del capítulo 19 porque me parece precioso. Y después ya pues empezamos a preguntarle, Luis, yo misma
y los que hayáis leído el libro, o sin haberlo leído, queráis formularle alguna pregunta. Nunca pude explicar por qué en los días de playa la tristeza me envolvía en su sudario gris. Quizás era yo un niño triste sin más. Quizás nací triste. Mi madre fue una niña embarazada que se pasó 9 meses agostada en una ventana. El cristal le devolvía su propio reflejo, confundido con el de la vida de fuera. Si la lluvia tejía su pespunte sobre el vidrio, el rostro de mi madre era esa lluvia. Si el viento otoñal recogía el alma seca de las hojas muertas, mi madre era aquella hojarasca quebradiza. Si la escarcha opacaba la visión de las calles, entonces mi madre se veía diáfana sobre el espejo de la ventana y era ella la escarcha. Lejos de su familia y con mi padre sobreexplotado en los turnos de la fábrica, la niña embarazada debió de sentirse muy sola en aquel piso donde la vista hallaba solo una maraña informe de cables, antenas y cementos, en lugar del infinito campo esmeraldino de los olivares. Bueno, yo creo que con esto ya habéis visto cómo escribe, ¿no? Los que no hayáis leído nada de él, os habréis dado cuenta de que tiene una prosa muy bonita, fina, lírica, también crítica y también con un ritmo narrativo, las 3 cosas que tiene que tener un buen escritor, por lo menos los que a mí me gustan, vamos, ¿no? Hay otros, claro, pero yo creo que con esto ya podemos, como yo ya he hablado, si quieres Luis. Bueno, bien, buenas tardes, me ha encantado de estar aquí, ¿no? Aquí compartiendo mesa coloquial con Concha, con Fernando, y muy orgulloso de presentar la novela de Fernando. Es una novela magnífica. Y me gustaría empezar diciendo unas cositas, ¿no? Es una novela que desde el principio te interesa, no necesariamente por el argumento. Hay novelas donde el argumento lo es todo, por ejemplo en los bestsellers, y donde la escritura es una escritura burocrática que tramita el argumento, sin más. Y luego está la otra literatura que es, bueno, no voy a adjetivar, está la otra literatura donde efectivamente el argumento importa, claro, siempre importa el argumento, pero lo importante es el estilo. El estilo, cuando hablo del estilo, yo no me refiero solamente a todo el repertorio retórico de un escritor, esas figuras retóricas que nos enseñaban, no, es el tener una visión propia del mundo y un modo personal también, propio, de expresar esa visión, ¿no? Eso es lo importante, porque alguien puede tener la idea, en la cabeza una idea estupenda, un pintor, por ejemplo, puede tener en la cabeza un cuadro magnífico, ¿vale? Ahora pilla los pinceles, coge los pinceles y ponte a hacerlo, a ver qué es lo que te sale. Una cosa es lo que tenemos en la cabeza, que todos hemos soñado con músicas maravillosas e imposibles, todos tenemos historias estupendas en la cabeza, pero a ver cómo plasmas eso, a ver cómo lo llevas al papel, ¿no? Entonces por eso en la escritura, al calor de las palabras, es cuando el mundo que uno tiene en la cabeza va cobrando vida. Y por eso la imaginación a veces, de un modo bastante trivial, se relaciona con la invención de historias, de argumentos. No, eso es solamente una parte y no la más importante de lo que es la imaginación. La imaginación realmente es algo que en toda buena novela se ve en cada capítulo, en cada párrafo, yo diría que casi en cada frase, ¿no? En cómo se construye una escena, cómo se hace esto. Y es algo que te va enganchando, esa imaginación menuda que hay en el fraseo, en el ritmo narrativo, ¿no? Que es lo que confiere a una página un resplandor, un cierto resplandor que uno capta hasta en aquellos autores desestilados, que no tienen estilo, como por ejemplo Baroja, ¿no? Galdós, digamos, que no tienen un estilo marcado, pero joder que sí tienen un estilo, ya lo creo, porque tienen una visión del mundo personal y un modo de contarlo también personal. Y entonces son páginas que resplandecen, sin que ese resplandor se note demasiado. Eso, para mí, es la verdadera literatura, ¿no? Y eso es lo que pasa en el libro de Fernando, con el cual yo he disfrutado mucho. He subrayado muchísimo, he releído, bueno, lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho con este libro. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ya te paso la palabra, ¿no?
Por ejemplo, se llama Persianas, ¿no? Un libro tan humilde, tan enigmático, tan poco título, no le diría Persianas, joder, no se te ocurrió nada mejor, no tiene que ser Persiana. Bueno, pues bien, Persiana, pero uno cuando empieza a leer inmediatamente ve, y además la fuerza simbólica y la potencia expresiva que va teniendo esto de las persianas, porque llega un día en que amanece en la novela, ¿no? Tal, y entonces empiezan a levantarse las persianas, eso lo hemos oído todos, es una experiencia común a todos. Pero no todas las persianas son igual, no es igual la persiana de Camilo, que vive enfrente, que es una persona enigmática y un poco lúgubre quizá, no sé qué, que un camionero, que parece que como el motor, como se arrancara el motor, como cuando la levanta Soledad, que es la chica dorada, como cuando la levanta la señora de no sé qué. Entonces cada persiana tiene su música, entonces todas construyen una especie de orquesta que junto con otros ruidos del entorno crean un poco la música de cada mañana, que te anuncia que todo está en orden. El mundo sigue en orden, ¿no? Porque dice, todos los ruidos, cada instrumento está tocando la melodía apropiada, la melodía que corresponde, ¿no?, a esta mañana. A mí eso, por ejemplo, eso es imaginación. No es la imaginación esta de decir, no, pues ahora viene un extraterrestre y entonces se enfrenta a un vampiro y viene Marvel y ya... No, mire usted. No, la verdadera imaginación son estos logros, este saber mirar, ¿no?, la realidad y extraer de ella, ¿no?, lo que de mágico, lo de poético y de elocuente tiene, ¿no? O por ejemplo cuando habla también de las callecitas, ¿no?, que son como arroyos, pero eso claro, dicho así parece una cosa menor, pero en la novela está muy bien dicho, como son arroyitos las calles que van confluyendo como afluentes de una calle principal, de un cauce principal por donde van navegando los escolares, ¿no?, camino del colegio. Por ejemplo, esa imagen, ¿no? O otra que se me tornó a alargarme, ¿no?, por ejemplo, de una clase de mecanografía, donde, bueno, es que uno oye, ¿no?, el ruido de las teclas, el ruido de la campanita, ¿os acordáis con las máquinas? Y tal, la rapidez compulsiva, todo el carro y tal, la tecla atascada, todo este tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, los gritos de las madres llamando a los niños en el barrio, el ambiente que consigue crear, porque esto es crear una atmósfera, crear un ambiente, o la fiesta del barrio, por ejemplo, que es magnífica, ¿no?, una fiesta que se crea en el barrio, ¿no? Por no hablar, por ejemplo, de cuando el protagonista se marcha de Tarragona, al pueblo de sus padres, un pueblo de Jaén, las descripciones magníficas que hay de la naturaleza, que es donde la novela hace un remanso, de pronto hace un remanso narrativo, como un río que de pronto se remansa, ¿no?, y entonces se junta la inocencia del niño, niño casi adolescente, pero niño aún, con la inocencia de la naturaleza, ¿no? Y son unas páginas realmente magníficas, ¿no? Precioso el pueblo. Y las persianas del pueblo son distintas, no son como las de Sí. Son de esas que, bueno, en mi casa llamábamos valencianas. Fernando las, ya eso lo comentamos cuando yo iba leyendo el libro. Fernando las llamaba alicantinas, las que se sujetan con una callata y no llevan tambor. Da menos modo para todos esos asuntos que tienes en la novela del gorrión y el manuscrito, el plano y todo eso. Pero yo quería preguntarte a propósito de esto que he dicho, ¿no?, de ese gusto por las palabras que tiene, donde se nota desde el principio que es el gusto por el lenguaje, el gusto donde uno saborea, hay una voluptuosidad, donde participan los 5 sentidos. Es ese escribir donde uno escucha, uno saborea, uno oye, uno ve, ¿no? Entonces se convocan los 5 sentidos, se convoca la imaginación, todo está convocado ahí, ¿no? Y eso realmente produce un placer enorme, que es el placer de algo muy bien escrito, ¿no?, muy bien hecho, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco sobre esto de tu relación con las palabras. El título, ¿cuándo se te ocurrió? Bueno, en primer lugar... llamarlo así, que a mí me parece acertadísimo, ya lo dije en la reseña, que es una de las cosas que más me gusta es el título de la novela. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por vuestra asistencia y por acompañarme y arroparme en esta presentación en Madrid de mi primera novela. También gracias a Claudio y al Centro de Arte Moderno, que es un sitio maravilloso que yo no conocía, que está lleno de literatura por todos los rincones, ¿verdad? Ustedes tienen que hacerse cargo de mi situación hoy.
Yo estoy muy nervioso. Yo soy un escritor novel, acabo de escribir mi primera novela, un escritor de provincias, que se viene a Madrid, de repente, a presentar su libro con toda la mitología literaria que envuelve a la capital, ¿verdad? Y se encuentra que su libro se lo presenta Concha, que es una lectora maravillosa, atinada, sensible, solo hay que leer las reseñas que hace en El Imparcial para darse cuenta del verdadero tino y sensibilidad que tiene a la hora de leer. Y claro, y Luis Landero, ¿no? Yo estaba escuchando a Luis Landero hablar de mi novela y digo, ¿realmente esto está pasando? ¿O era muy... Y claro, es que Luis para mí es el gran maestro. Es decir, él me pregunta por el tema de ese gusto mío por el lenguaje, ¿no? Y claro, es que yo eso se lo debo a él. Es decir, la ascendencia que Luis Landero ha tenido sobre mi forma de escribir, sobre mi literatura, es decisiva. Bueno, pero también otros sí habla de todo. Sí, pero vamos, es muy humilde y no quiere que hable de él, pero esto es la verdad, ¿no? Entonces, es verdad, mi novela es una reivindicación de un tipo de literatura también, ¿no? La literatura que no está ceñida solo a los lances argumentales, a la acción desaforada, a los giros sorpresivos del argumento, sino que es una literatura morosa, que se detiene en el paladeo de la palabra, en el respeto casi reverencial por la palabra, ¿no? Yo se lo debo a autores como Luis, ¿no? Y por eso la novela está dedicada a él. Si alguno la ha comprado o aparece en la primera página esa dedicatoria, porque yo me siento en deuda literaria. Bueno, es verdad excesivo, pero bueno. ¿Y cómo empezaste a escribir tú y todo esto? ¿Cómo fue tus principios? En realidad yo siempre he querido escribir, pero nunca he tenido el momento, ¿no? Claro, mi relación con la literatura había sido hasta ahora pues, como lector, contumaz que soy, y que es la manera más directa y más genuina de acercarse a la literatura. Después, como profesor de literatura que soy, en ese maravilloso apostolado que consiste en acercar los clásicos a nuestros más jóvenes, ¿no? Y luego como crítico literario o algo así, no sé muy bien lo que hago, en una columna que tengo en un periódico en Tarragona, semanal, que va a cumplir ya 10 años. Pero nunca me había dedicado o nunca me había acercado a la literatura desde su mismo epicentro, que es la creación. Y quizá algo tiene que ver todo eso, el que he sido lector, que he sido profesor de literatura y que he sido crítico. Porque... Y sigue siendo crítico. Y sigo siendo, con la columna. Claro, porque cuando uno está en contacto con los grandes maestros de la literatura, uno se acompleja un poco, se empequeñece y a ver quién se pone a escribir después de leer a Cervantes, después de leer a Quevedo y darlo todos los días en clase, ¿no? A los alumnos. Entonces quizá por eso yo no lo había intentado, pero yo creo que era algo que estaba ahí dentro de mí siempre. Y bueno, conseguí empezar a escribir cuando tuve un poco de estabilidad en mi vida. Y sobre todo uno, yo creo que escribe llevado por una conmoción. En mi caso fue marcharme de mi barrio, de Tarragona a Alicante, y me marché a Alicante por amor, ahí la tenéis, la culpable, ahí en primera fila. Y fue una separación muy complicada, yo echaba mucho de menos a mis padres, a mis amigos, y yo pues, quise sellar esa etapa de mi vida, cauterizarla mediante la literatura. Y yo creo que empezó como una evocación de esa época mía antigua, pero luego creció y se convirtió en otra cosa que yo no esperaba, y bueno, así aparece la novela, así es el germen, digamos. Pero este libro, aquí en el colofón, dice 16. Cuéntanos un poco todo este tiempo que ha tardado la novela en publicarse, porque, bueno, yo me lo sé, pero quiero que os lo cuente. Bueno, son todos los avatares que tiene un escritor novel, ¿no? Es decir, uno acaba una novela en el año 2016, como digo, y pues lo que hace es enviarla a las editoriales, a ver si hay suerte que alguna accede a valorar tu novela. Me presenté al Premio Azorín, no por ganarlo, porque yo el Premio Azorín, a ver, yo no quiero hablar mal de nadie, pero es un poco endogámico en algunas cosas, y uno no se presenta al Azorín para ganarlo, igual que no se presenta al Planeta para ganarlo, ¿no? Uno se presenta a estos concursos para ver si su libro es capaz de superar determinadas cribas de un jurado profesional. Entonces quedé finalista y eso me dio un poco más de amor propio, porque yo tengo muchas inseguridades con mi novela, con toda primera novela. Y además yo soy muy inseguro y soy una persona tímida, en fin, me cuesta un poco quererse a sí misma. Y bueno, eso me dio un eslabonazo. Pero luego a partir de ahí encontré una editorial que es funambulista. Hoy tenemos aquí una representación de la editorial en la persona de Gianluca Luisi, que hace un trabajo profesional maravilloso en la última parte de la producción del libro.
Y a Fernando Lista apostó por mi novela desde el primer momento. Cuando la leyeron, enseguida lo tuvieron claro. Pero es una editorial pequeña, cuesta sacar el libro porque económicamente pues, las pequeñas son las verdaderas heroínas, ¿no? De ahora mismo del panorama editorial, y bueno, pues la cosa se fue demorando hasta el punto de que, claro, yo cuando vi que se demoraba tanto, lo que hice es seguir escribiendo. Yo lo que es hacer es escribir. Digo, bueno, la novela no se publica, pero yo tengo que seguir escribiendo, ¿no? Y acabé mi segunda novela. Y hasta el punto de que la segunda novela iba a salir publicada ahora en enero, con la editorial Candaya, y hemos tenido que trasladarla a septiembre, claro, para que no se solapasen, porque si no matamos a las dos novelas, ¿no? En la promoción. Si no me equivoco, en un momento dado, creo que tú pensabas que iba a salir antes la segunda que la primera. Sí, estaba convencido. Y esta es una novela de iniciación. Sí. Es una novela de iniciación, de aprendizaje, pues una historia de esas que son eternas, que nunca acabarán de contarse, que es la iniciación a la vida de un niño que es casi adolescente ya, que tendrá 12, 13, 14 años. ¿Cómo te lo imaginas tú, más o menos? El niño tenía 9, 10 años. Ah, no, 10, va a cumplir 10. Va a cumplir 10 en verano. Yo me imaginaba quizá con 12, bueno, pero en todo caso un niño todavía sí, con ciertos rasgos ya de la adolescencia que ya aparece. Y entonces el libro está... Hay dos mundos en la novela, ¿no? Hay dos mundos. Por un lado es el mundo de la infancia, que es el mundo con todo su mundo de fantasía, sus héroes. Está muy bien ambientada la época con todos los cómics, las películas, incluso las chucherías, se comen las canciones, todo este tipo de cosas. Bueno, ya sabéis, ¿no? Yo no ha sido mi mundo ni Verano Azul ni nada de esto, pero yo lo entiendo muy bien porque estos mundos todos se parecen, ¿no? Estos mundos de la infancia con todo este mundo de fantasías y todo esto, que es una cosa... y las cartas, por ejemplo, que escribe, porque ahí se escriben cartas a los héroes, son capítulos a veces alternos, donde se escriben cartas a los héroes, donde queda muy bien delimitado ese mundo de la fantasía, ¿no? Pero también queda esa interpelación a los héroes, es decir, ¿qué pasa en este mundo? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y luego está el mundo de la realidad, el mundo de la realidad objetiva y dura, el mundo de la muerte. De pronto aparece la muerte, a través de un vecino que se ve. Aparece el amor, con la parte maravillosa, pero la parte sombría también que es el amor. Aparece la violencia, aparece el dinero, aparece la segregación social, o por lo menos una cierta... ¿no? Y entonces la novela va avanzando hacia el fin de la infancia. Es una novela en el umbral, es decir, el umbral que va de la infancia a entonces son como dos aguas, el agua limpia y clara que viene cantarina, que viene de la infancia, y las aguas turbias de la madurez que ya bajan y se van mezclando, ¿no? Y hay, por ejemplo, una carta que le escribe a uno de sus héroes, MacGyver, sí, MacGyver, dice, no es mi intención darte más trabajo. Sé que Peter siempre está bastante ocupado y que mereces una tregua. Pero tu archienemigo, Murdoch, se ha vuelto más peligroso que nunca y adopta ahora disfraces extraños con chapela, el atentado de ETA, capucha blanca y kaiku. Continúa con su afición de retratar a sus víctimas, pero ya no lo hace antes de morir, sino ya muertas. Y las publica con la página de sucesos de los periódicos. Y entonces le pregunta, ¿cómo los hombres pueden llegar a infligir tanto dolor a otros hombres? ¿Cómo se arregla tanto odio, MacGyver? ¿Qué chicle de los tuyos puede unir de nuevo a los seres humanos? ¿Qué navaja suiza limará los rencores? ¿De qué clip pende la esperanza? Dime, MacGyver, tú que lo arreglas todo, ¿qué cachivache te vas a sacar de la chistera esta vez para construir la paz en el mundo? Ahí se mezclan las dos aguas. El agua del niño, ¿no? Que viene con sus héroes, con su MacGyver, con todo esto, y de pronto la realidad siniestra que va llegando, ¿no? Y ese final de la infancia llega naturalmente, sobre todo con los hechos. Entonces es muy interesante, es muy intenso cómo va llegando al final de la infancia, cómo se va despidiendo, cómo efectivamente las aguas turbias, las aguas de la madurez van enturbiando, de la realidad objetiva y dura, van enturbiando cada vez más las aguas de la infancia,
con lo de Soledad, cuando le cambia, bueno, cuando renuncia un poco a su chica amada, y luego cuando su gran héroe, que es su profesor, Don Ramón, descubre realmente quién es Don Ramón, que eso naturalmente yo no lo puedo contar, ¿no? Y en ese momento, además creo que se dice explícitamente en el libro, en ese momento es cuando realmente acaba la infancia, ¿no? Y hay una imagen preciosa, que es que yo me imagino, que es una imagen de lo más poética, al final que hay una explosión de gas, que es casi el final de la novela, y a veces salen volando unos avioncitos de papel que había utilizado el protagonista al principio de la novela para comunicarse con Soledad, que es una de las que sube la persiana, y entonces le manda mensajitos de amor en aviones de papel para que caigan en su tal. Y entonces todos esos aviones de papel que tenía guardados, de pronto, entonces con la explosión salen todos volando. Había que decía que en aquella explosión de pronto había cantidad de aviones de papel volando por todas partes. Y ese efectivamente es la diosa de infancia. Esa es la diosa de infancia. Esa es la explosión de la casa de la señora Misita, que es el último capítulo. Sí. Que me encanta ese nombre, es que ponen nombres de cuentos, claro, que se llame Misita. Yo tuve una vecina que se llamaba Misita. Da igual que sea de verdad, ¿no? Es que queda bonito. Sí, bueno, pero eso estaba tal como tú concibes la novela. Imagino, yo no sé cómo construyes tú la novela. ¿Tienes muy claro la cosa? ¿Cómo tienes muy claro? Quiero decir, la historia del protagonista, que no tiene nombre, ¿no? Rodrigo Hernando. Pues se sabe porque en las cartas aparece el remitente. Es verdad. Sí. Es la única manera de saber que se Rodrigo, vale. No, y porque hay uno del pueblo que le dice Rodrigo Hernando de los huevos con la Sí, bolsa. Tú eso ya lo tenías, ¿cómo era el primer esbozo que tenías de la novela? ¿Sí? El esbozo general. Es que eso es lo curioso de la construcción de la novela, ¿no? Que la novela nace como... mi intención era hacer una evocación nostálgica de mi infancia, nada más. Pero claro, luego aquello va creciendo y creces sin que uno se dé cuenta. Decía Vargas Llosa en una conferencia en Alicante que a él le sorprendía, no sé si tú estarás de acuerdo, Luis, que a él le sorprendía que él no sabía qué iba a pasar cada día en cada sesión de escritura. Claro. Es decir, hasta tal punto era así que uno está hasta emocionado para ver qué va a pasar. Y claro, cuando tú dices esto, la gente te dice, bueno, estás loco, si tú eres el escritor, ¿cómo vas a saber lo que va a pasar? Pues no sabes lo